Muchos de los instrumentos utilizados en la música popular son de origen humilde y hunden sus raíces en la cultura pastoril. El tiempo que los pastores disponían mientras cuidaban los rebaños había que ocuparlo en entretenidas y complacientes tareas. Una de las actividades propias de la artesanía pastoril ha sido la fabricación de instrumentos musicales, partiendo de los sencillos elementos que la naturaleza les ofrecía. En el ciclo de la vida, los buitres han venido cumpliendo una importante y necesaria función al alimentarse de los cadáveres que el medio rural desechaba. Animales de labor que morían por viejos o enfermos y cabezas de ganado que no se podían consumir porque padecían alguna enfermedad, eran devoradas por estas aves carroñeras en un corto espacio de tiempo. Pero los buitres, al final de su vida, también se convertían en alimento para otros carroñeros de su hábitat. Los restos de estas aves, como las plumas o los huesos, eran aprovechados por los campesinos para diferentes aplicaciones. En la localidad turolense de Alcaine, Cipriano Gil ha conservado hasta nuestros días la tradición pastoril de elaborar sonoras flautas o gaitas con el cúbito de las alas de los buitres. En sus paseos por los escarpados montes que rodean el pueblo, aprovecha para recoger los huesos cúbito del ala, que son la materia prima para sus flautas. ¡Oh, qué huesos hay aquí! Si son de buitre, del ala. Con esto tengo yo para hacer 2 flautas, pero majas. Ahora esto lo desinfestaré con una poca lejía y haré 2 flautas, una con cada hueso, que son del ala, del buitre. Para quitar la carne y los restos que han quedado adheridos a los huesos, Cipriano los sumerge en un baño de lejía rebajada con agua, donde los dejará durante unos días. Voy a poner aquí una piedrecita para que les cubra bien, por 2 días. Aquí 2 días los saco, los estrego y ya se puede hacer. La sale limpia como un sol. Ahora pues, vamos a hacer una flauta con este hueso que hemos desinfestado, con una poca lejía. Hacerle aquí los agujericos. Ahora voy a cortar la puntica esta de aquí. Ahí, así, más o menos. Ya está. Pues ahora voy a marcarle los agujericos. Ahora los marco con la puntica de la navaja y luego los haré con el Villamartín, sí. Ahora voy a hacer 7 agujeros. Lo primero los voy a marcarlos un poquito y luego los haré, pero 7, 6 por arriba y otro por detrás. Una vez señalados los 7 puntos, hay que taladrar los agujeros con el berbiquí. Antaño, los pastores horadaban el hueso con paciencia, a punta de navaja, en sus largas jornadas montanas. Precisamente, Cipriano aprendió de uno de aquellos pastores. De un pastorcico que era 3 años más viejo que yo y éramos vecinos, que le decíamos el ratón y la tocaba muy bien. Pues iba pastorcico, lo hacemos uno. Y a tocar así te entretenías por el monte, si nos hace el día muy largo. Esto es eterno, ¿eh? Si es el hueso bueno, es eterno. Este parece bueno, ¿eh? Esta tarea es delicada y hay que desempeñarla con cuidado y sin apretar. Suavecico, porque si no lleva peligro a romperlo. Hasta incluso si muerde mucho hay que retroceder al contrario para que no salte. Por su forma, el hueso marca la cara donde se deben perforar los agujeros. Por aquí está todo plánico de punta a punta y por lo demás es redondo y no se tiene que hacer por aquí más que ese, el abajo, y por arriba los 6. Poco a poco, Cipriano ha terminado los 7 agujeros y ahora deberá repasar la cabeza del hueso por donde saldrá el sonido. Venga. Hay que cogerlo por aquí porque está tapado completamente. Aún le tengo que limar aquí para sacar esto redondico, para que entre la pipica bien. Pero no, esto se hace un momentín. Así con la punta de la navaja. Rascando. Mientras da los últimos retoques al hueso, los buitres revolotean por este roquedo que le sirve a Cipriano de solitario escenario para sus interpretaciones. Y lo que mejor toco es cuando me vengo por aquí un picote, a estas rochas, y resuena, y se ve muy bien, ¿eh? Y las faltas no se ven tanto, que si estás muy cerca,
Con las faltaste se ríen. Ahora solo resta fabricar la boquilla de la gaita. Para ello se necesita un trozo de caña, la navaja, unos palmos de hilo y habilidad. La pipa para meterla y para que toque. A ver si tengo suerte que me salga. Hay veces que se raja mal. A partir de uno de los nudos de la caña, Cipriano recorta un pequeño rebaje plano sobre el que ajustará la lengüeta. Una tira de la misma caña, rebajada con la navaja, servirá como lengüeta. No, cortarla por aquí, luego le pondré el hilo con una vetica que se pone por ahí. La boquilla debe ir ajustada en el interior del hueso, por lo que hay que rebajarla. Para sujetar la lengüeta sobre la boquilla, Cipriano enrolla hilo en uno de sus extremos, dejando libre la parte que vibrará al soplar. Ahora probaremos a ver si toca la chufleina esta, tan nueva. Aún tiene poca voz. Le tengo que coger por aquí algo más. La boquilla ha quedado terminada y, salvo los pequeños retoques para afinar mejor su sonido, ya se pueden interpretar con ella alguna de las melodías que antaño amenizaban la soledad de los pastores y las fiestas populares de las pequeñas aldeas. La jota, para bailar el pollo.